Amigas y amigos del portal Citerior, nuevamente bienvenidos a esta nueva edición de nuestra transmisión a través de Internet para nuestra audiencia. En esta oportunidad, el tema que nos preocupa, que nos aboca, es el de la Alzheimer. Le hemos llamado el temible Alzheimer por ser una situación médica que afecta a mucha gente y mucha gente tiene interés en conocer detalles de esta enfermedad. Para ello hemos recurrido a la voluntad de nuestro invitado de hoy, quien gentilmente se ha hecho un tiempo en sus actividades para darnos luces sobre esta situación. Nos referimos al doctor Rodrigo Salinas Ríos, médico neurólogo de la Universidad de Chile. Doctor Salinas, muy bienvenido a nuestra transmisión de Portal Citerior. Muchas gracias, Paulino, y muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor. Bueno, el doctor Salinas es conocido, es un médico muy estimado entre sus pares. Él tiene un magíster en medicina por la Universidad de Oxford y además otro por la Universidad de York, ¿no? Es también diplomado en bioética en la Universidad de Chile. Actualmente es profesor en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y a nivel del Colegio Médico ocupa cargos importantes, miembros importantes del Tribunal Nacional de Ética de ese importante gremio. En el campo de la salud pública ha tenido diversas funciones en el Ministerio de Salud, entre ellas ser exdirector del Instituto de Salud Pública de Chile, digamos. Entonces, vamos a conversar con él y vamos a tratar de aclarar algunos temas. Por ejemplo, el carácter del Alzheimer. ¿Cómo caracterizaría usted, doctor Salinas, esto de esta enfermedad que la gente algo tiene que ver con la pérdida de memoria, con problemas de demencia senil, pero no tienen claro en qué consiste concretamente la enfermedad de Alzheimer? ¿Podría usted, en líneas generales, darnos un bosquejo claro de en qué consiste este mal? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es una de las causas de demencia. Y quizá para poder comprender mejor cómo se configura, habría que dar una breve explicación de qué es lo que nosotros entendemos por demencia o síndrome demencial en neurología. Lo que nos caracteriza a nosotros como humanos es en buena medida nuestras funciones cerebrales superiores, entre las cuales se encuentran algunas que son distintivas de la especie humana, como son el lenguaje, la escritura, la adecuación social, el juicio, etc. Y existen otras que por supuesto compartimos con otras especies, como puede ser la orientación, la adecuación a la situación, la capacidad de planificar. La demencia es un cuadro clínico caracterizado por la pérdida progresiva de una o más de estas funciones cerebrales que pueden llegar a ser disruptivas, que con el curso de los años, al igual que el resto de las destrezas que uno adquiere, se vayan perdiendo. Pero la demencia como enfermedad se pierden de modo acelerado y en ocasiones de modo precoz en el curso del ciclo vital de uno. Las causas de la demencia son múltiples. Pueden haber causas nutricionales, causas vasculares, pero dentro de las causas de demencia, un porcentaje importante se lo lleva lo que nosotros llamamos las causas degenerativas, o sea, aquellas causas en las cuales las neuronas del encéfalo comienzan progresivamente a funcionar mal y finalmente terminan comprometiendo seriamente al individuo. Y dentro de estas causas degenerativas, una de las principales es la enfermedad de Alzheimer. Claro. Enfermedad que por lo tanto es una de las causas de demencia y que del total de las demencias representan a más de la mitad de ellas. Por lo tanto, resumiendo, la demencia puede tener diversas causas, pero la enfermedad de Alzheimer es la principal causa, siendo responsable de más de la mitad del total de demencias que se caracterizan, tal como señalaba, por esta pérdida de las funciones cerebrales superiores del individuo.
Ahora, ¿qué es lo que distingue clínicamente a la enfermedad de Alzheimer de las otras demencias? Un elemento característico de la enfermedad de Alzheimer es que la primera función cerebral superior que se comienza a perder es la memoria. Por lo tanto, son personas que mantienen una adecuación social satisfactoria. Si uno los ve, son personas que se ven bien presentados, pero cuando uno conversa con ellos se da cuenta que tienen un compromiso serio de la memoria, particularmente la memoria de corto plazo. No son capaces de adquirir nuevos conocimientos y eso torna una conversación muchas veces en repetitiva, hacen muchas veces las mismas preguntas, relatan muchas veces la misma historia y a medida que avanza la enfermedad se van comprometiendo otras funciones cerebrales superiores, por ejemplo la orientación, la persona ya no puede salir sola a la calle porque puede desorientarse y no volver, y finalmente funciones motoras, ¿no es cierto?, y funciones que le permiten mantener una vida orgánica sana, y los pacientes terminan postrados, enflaquecidos, y finalmente fallecen en el contexto de este cuadro progresivo. Claro. Oye, doctor, y me informaron por aquí, leí en alguna parte, que hay cuadros que son preocupantes. Por ejemplo, 4 de cada 10 adultos mayores de 80 años sufre algún tipo de demencia. Es decir, estamos hablando de un número que, si bien es cierto, aparece no tan expansivo, es preocupante, al menos, ¿eh? Sí, es una enfermedad que desgraciadamente es frecuente. En Chile las demencias son responsables de aproximadamente el 23% de la carga de enfermedad del país, que es una medición especial que utiliza el gobierno para planificar los recursos en salud, tratando de destinarlos ahí a aquellas enfermedades que son responsables de la mayor parte del sufrimiento, por ponerlo de algún modo. Y el 23% de esta carga de enfermedad que provoca discapacidad o muerte prematura en el país está dado por cuadros demenciales. En Chile, cerca del 1% de la población total padece esta condición, de acuerdo a las cifras oficiales del Ministerio de Salud. 1% de los chilenos, aproximadamente, tiene un cuadro demenciante. Pero ahí están metidos, por supuesto, desde los niños muy pequeños hasta los muy ancianos. Y por eso que la representación porcentual de la demencia en la población varía mucho dentro del grupo etario del que estamos hablando. En los niños, por supuesto, es prácticamente inexistente, pero en los mayores de 90 años es mucho más prevalente. La cifra, que es la cifra oficial que se obtuvo de la Encuesta Nacional de Salud del año 2010, que es la que hoy día está vigente, sostiene que el 10% de los adultos mayores presenta algún grado de deterioro cognitivo y que 4,5%, o sea, la mitad de esa cifra aproximadamente, sufre una discapacidad provocada por ese deterioro. Y ese porcentaje se va elevando a medida que pasan los años y, de acuerdo a esa misma encuesta, alcanza un 16% en los mayores de 80 años en nuestro país. Un deterioro cognitivo que sea capaz de provocarle una discapacidad. Claro, pero eso podría interpretarse, doctor, como atribuido al envejecimiento en general, es decir, pérdida de capacidad, de capacidad, en el sentido de que se estigmatiza a alguien porque al envejecer ocurren estos cuadros, o podría ocurrir sin envejecimiento. Es decir, nos gustaría precisar eso. Con el envejecimiento ocurre un deterioro natural de las funciones cerebrales superiores. A medida que pasan los años, comienza a haber un declinar de todas las funciones del individuo, ¿no es cierto? Se echan a perder las rodillas, las caderas ya no responden como respondían originalmente, el estómago, uno ya no es capaz de comer como comía, ¿no es cierto?, cuando tenía 20 años. Entonces el envejecimiento no son solo las canas y las arrugas, las vísceras se envejecen. Y otras cosas también. Y por supuesto que el cerebro, claro, todas las vísceras, claro. Y el cerebro es una víscera.
¿no es cierto? Claro, Y por claro, supuesto que se envejece también, y eso tiene un efecto, tiene un efecto. Y ese efecto significa, y uno lo puede percibir, la pérdida y el deterioro de algunas funciones cerebrales superiores, marcadamente. Por ejemplo, la memoria. claro, claro. Y Entonces, hay esa algo, misma memoria que uno originalmente despreciaba, ¿no es cierto? O no la claro, apreciaba adecuadamente cuando la tenía, a medida que se claro, va perdiendo, uno la va echando de menos, por supuesto. Entonces, por eso que hay un declinar natural de las funciones, pero la demencia no se produce simplemente por la vejez. La demencia es una enfermedad. Entonces, ese declinar, que es natural en la especie humana, pero es un declinar más marcado, o claro. bien más precoz para la edad en que uno espera que aparezca. Por eso que hay gente que puede desarrollar enfermedad de Alzheimer en la década de los 40 o de los 50 años, o de los 60, cuando nadie espera que alguien desarrolle un cuadro que parezca demencial simplemente porque avanzó mucho en la edad. Claro, claro. Y ahí surge la pregunta, doctor, si en este caso, como en otros, como la diabetes, por ejemplo, habría que pensar en motivos o en causas hereditarias, por ejemplo. ¿Es posible hablar de que se puede heredar este tipo de mal, de enfermedad? Afortunadamente, la inmensa mayoría de los cuadros demenciales son esporádicos, entendiendo por esporádico que no existe una relación familiar de ellos. Por lo tanto, si alguien tiene un familiar con enfermedad de Alzheimer, eso no significa que uno tenga una certeza de que va a desarrollarla también. Sin embargo, existe un tipo de enfermedad de Alzheimer que son menos del 1% del total, o sea, son rarísimas, que son enfermedades de Alzheimer que están ligadas a la existencia de un gen que lo provoca. Pero esas son muy escasas, son enfermedades de Alzheimer que aparecen en edades más precoces de la vida y que afectan a varias personas de una misma familia, padre, madre, hijos, ¿no es cierto? Más de un familiar de primer grado afectado. Son muy Ah, escasas. De manera que la norma, o sea, 99% de las enfermedades de Alzheimer son esporádicas, no sí, tienen una relación familiar. claro. ¿Y es posible preverla o atacarla a tiempo o disminuir su avance en un diagnóstico precoz, en un diagnóstico temprano? Es decir, ante diversas reacciones, ante diversos síntomas, ¿puede un médico, un neurólogo, un médico especialista en el tema eh, eh, apurar o, mejor dicho, retardar la irrupción de esta enfermedad? Desgraciadamente, no hay ninguna terapia, no hay ningún procedimiento que sea capaz de retardar el inicio de esta enfermedad. Por lo mismo, en todas estas enfermedades en las cuales una vez diagnosticada no hay forma de retardar su progresión, se torna dudosa la utilidad de diagnosticarla precozmente. Por eso que no son procedimientos habitualmente recomendados por los neurólogos hacer exploraciones genéticas o de otro tipo que predigan el riesgo que va a tener alguien de desarrollar Alzheimer, porque no existe una forma eficaz de prevenir su desarrollo. Claro. Oiga, doctor, yo lo voy a llevar a un terreno más Yo social. prefiero una forma eficaz como intervención médica, porque Claro, existen algunas normas que antiguamente se llamaban de higiene, claro, que demostradamente disminuyen el riesgo que uno tiene de desarrollar una enfermedad de este tipo. claro. Oye, doctor, yo quiero llevarlo a un terreno más social, digamos. Yo sé que Claro, usted es conocido por entre los profesionales de la medicina por estar en el grupo de, de médicos que interesados en los problemas sociales, digamos. Entonces, tienen una visión ustedes siempre más amplia en relación a las secuelas sociales de toda enfermedad, ¿no? Entonces, una pregunta podría ser, eh, ¿es más recurrente el Alzheimer en gente más vulnerable, por ejemplo, o que las condicionantes sociales, socioculturales, por ejemplo, influyan en la aparición de este tipo de enfermedades o no,
o no es incidente ese factor? Bueno, desgraciadamente, Paulino, las enfermedades afectan la inmensa mayoría de ellas en mayor proporción a los más desposeídos. O sea, si hay algún factor predictor de peor salud, es la pobreza, para la inmensa mayoría de las enfermedades. O sea, si usted busca cuáles son los elementos predictores de desarrollar enfermedades graves, uno de los elementos predictores que nunca falla es pertenecer al quintil más bajo de ingresos de la población. Y esto es igual también con las demencias en general y también con la enfermedad de Alzheimer. Poblaciones deprivadas, poblaciones rurales, poblaciones con menor educación tienen mayor riesgo de desarrollar un síndrome demencial y una enfermedad de Alzheimer. De ahí que muchos han dicho que un factor protector para la aparición de una enfermedad de Alzheimer es el número de años de educación que alguien tiene. Entonces, de ahí se entiende un poco estas normas de higiene que yo te mencionaba, Paulino. Se señala que hacer ejercicio por lo menos 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, 30 minutos, previene el deterioro cognitivo mayor, previene la demencia. Claro. Uno de los factores que es complicado para la salud mental del individuo es aislarse, enconcharse, porque ahí esa persona que se empieza a aislar, a darse vuelta en torno a sí mismo, no es raro que en un momento dado empiece el disco a sonar rayado. Claro, claro. ¿Y esta enfermedad, doctor, está incluida entonces en el sistema de esto de protección llamado auge o aún no se consigue eso? Sí, efectivamente. Esta enfermedad está contemplada como uno de los problemas de salud que está cubierto por el régimen de garantía explícita de salud, o régimen GES o régimen AUGE, como se conoce coloquialmente. Y esto entrega cierta garantía, que es la gracia del régimen AUGE o régimen GES, que es que una vez que un médico sospecha que usted tiene un cuadro demenciante o una enfermedad de Alzheimer, desde ese momento, cuando lo deriva al especialista, existe un plazo de 60 días para que el Estado responda a esa solicitud de evaluación y se pronuncie respecto a si está en presencia o no de un cuadro de estas características. Por lo tanto, nadie a quien envían desde un consultorio al especialista para ser evaluado en la sospecha de un cuadro demencial puede demorarse más de 60 días en ver el especialista. Y una vez que el especialista lo ve, tiene un plazo de 180 días para resolver todos los exámenes necesarios para un diagnóstico diferencial y saber a qué puede corresponder ese cuadro que presenta el paciente. De manera que afortunadamente la demencia y los cuadros demenciales y la enfermedad de Alzheimer entre ellos, hoy día están incluidos en el plan garantizado de salud del Estado y son el problema de salud que llevan un número, el número 85. Esa se llama enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 85. El número 85. 85. Ahora, entiendo, doctor, también de que hay a esto se le llama, o está inserto, esto que usted acaba de señalar, está inserto en un plan nacional de demencia. Así que lo que se llama, ¿no? Así es, claro. Es una política del Estado, digamos, claro. Claro, es para el Estado es un problema importante la demencia, porque tal como le señalaba, causa sobre un 20% de la carga de enfermedad en términos de años de vida saludable perdido. Y a medida que la población se va envejeciendo, ¿no es cierto?, como es la tendencia que existe en nuestro país, en Chile, a medida que la población va envejeciendo, va aumentando, como es obvio, el número absoluto y la proporción de personas que padecen un cuadro demencial. Y no habiendo una terapia específica para impedir la evolución de estos cuadros demenciales, el Estado tiene que adoptar una posición más amplia respecto a cómo abordarlo.
Y esta posición, esta aproximación más amplia significa tratar de crear herramientas y redes de apoyo comunales en los servicios de salud locales que apoyen a las familias que tienen un miembro de ellas con enfermedad de Alzheimer. Porque al final, un miembro de la enfermedad con un cuadro demencial o una enfermedad de Alzheimer termina provocando una disrupción de toda la función familiar, muchas veces con problemas mentales secundarios de quienes actúan como sus cuidadores, derivados del estrés, derivado de la angustia, de la tensión, de ver lo que está ocurriendo con un familiar cercano. Entonces, el plan de demencia, la gracia que tiene, es que tiene una visión que va más allá de el propio paciente. Aborda el paciente, pero no exclusivamente. Aborda el entorno familiar y la red de apoyo social que se requiere para suplir, ¿no es cierto?, en ocasiones, muchas funciones que son necesarias en el cuidado de estos individuos. Claro, o sea, el tema también, a eso lo quería llevar usted, doctor, porque el tema está en que esta es una enfermedad quizás la más complicada desde el punto de vista de lo que provoca en el entorno familiar, ¿no? Claro, porque hay otras enfermedades que son invalidantes, son complicadas, ¿no es cierto? Requieren atención, pero en este caso es muy fuerte el involucramiento de la familia, digamos, ¿no? Lo que ustedes llaman los cuidadores, es la gente que está al lado de él y que tiene que ver cómo funciona este asunto. Me parece que ese es el tema que usted claro, anunciaba con este así plan es, así de la es. demencia. Un tema tremendo, un tema muy delicado y es interesante cómo el Estado se ha ido tratando de hacer cargo de esto. Y en los consultorios existen grupos de apoyo, existen planes para la atención de pacientes postrados, cuando este paciente ya no es capaz de incorporarse, etcétera. Por supuesto, insuficientes aún, pero que forman parte de una mirada más multidimensional del tema. Y es delicado imaginarse cómo afecta una familia, porque la enfermedad de Alzheimer, como yo les señalaba, primero afecta la memoria y luego afecta la orientación muchas veces, pero el paciente mantiene su función motora. Y de hecho, cuando uno los ve, se ven, como decimos nosotros, se ven paraditos, digamos, no parecen que estuvieran enfermos. Entonces son personas que pueden salir de la casa. Y de repente estas personas salen de la casa, caminan y después no son capaces de volver a la casa. Entonces hay que tener las casas con llave, hay que tener a la gente encerrada, ¿no? Es una situación que no se la deseo a nadie. Claro, y lo más complicado, doctor, es que entiendo, o podría usted corregirme, que desde el punto de vista del Estado, de las políticas públicas, solamente el 3% del total, el 3% del total del presupuesto de salud se ocupa del tratamiento de esta enfermedad. O sea, un 3% del total del presupuesto de salud. Eso es bastante poco, ¿no? Bueno, sí, son muchas las enfermedades de las cuales tiene el Estado que preocuparse, claro. Claro. Pero acá lo que es importante es que de los pacientes con demencia, en los pacientes con demencia no hay mucha herramienta terapéutica en términos de medicinas o dispositivos médicos. De manera que la inversión debe ser en parte, por supuesto, de salud, pero en gran medida también de los presupuestos que se derivan de las otras áreas sociales del gobierno. Porque estas personas requieren apoyo multidimensional, apoyo familiar. No es un apoyo propiamente que venga de la medicina, si bien tiene que venir. Es un apoyo en muchas dimensiones de la familia que tiene alguien de su grupo que padece esta enfermedad. Claro. Doctor Salinas, yo quisiera, para ir redondeando esta interesante conversación sobre este agobiante problema de la salud que hemos abordado hoy, que usted nos diera una especie de mensaje, en el sentido de cómo ve un médico comprometido con la salud pública, como es el caso suyo y de muchos otros colegas suyos. ¿Qué mensaje, cuál es el trasfondo de una acción que nos puede llevar a mejorar este tema, a la sensibilidad de este tema, a la autoridad, para que nuestros ancianos, nuestra gente enferma que sufre de estos tipos de demencia, puedan tener un futuro más
promisorio. ¿Cuál sería su mensaje en esta área? ¿Qué debería hacer el Estado, la sociedad organizada, los médicos? ¿Cómo deberíamos enfrentar este problema? Yo creo que es una estrategia de educación fundamentalmente, y de educación que dice relación con sensibilizar a la población de lo delicado que es sufrir esta enfermedad y de lo delicado que es tener un familiar que la sufre. Y para eso hay distintas corporaciones que hacen un trabajo muy interesante en Chile, y parte de ese trabajo ha sido tratar de sensibilizar a la gente respecto a esto, porque mientras a uno no le toca, por supuesto que no se da cuenta, pero sin embargo cuando uno se lo muestran y se lo explican, es fácil empatizar con la necesidad que tienen estas personas y sus cuidadores. Entonces, yo creo que el Estado, las corporaciones no gubernamentales, las asociaciones de pacientes, tienen un desafío educativo en generar la conciencia en la población que este es un problema que afecta al 1% del total de la población y al 16% de adultos mayores de 80 años, generándole discapacidad. De manera que, si bien no es ni con mucho un problema mayoritario, sí es un problema que está presente en muchas familias. De manera que, si me pregunta qué es lo que se podría hacer, en este caso no estamos en presencia de una carencia de dinero para comprar medicamentos, porque no hay medicamentos eficaces realmente para impedir la evolución de la enfermedad, pero sí para generar herramientas de red social a nivel comunal que le entreguen apoyo a las familias que están en esta situación. Gracias, doctor. Bueno, amigos, hoy día hemos tenido una charla muy educativa, muy esclarecedora de este tema. Le agradecemos al doctor Rodrigo Salinas Ríos su gentileza de haber compartido parte de su tiempo, dándole luces a nuestra audiencia sobre este tema tan delicado como es esta enfermedad del Alzheimer. Muchas gracias, doctor Rodrigo Salinas, por haber participado en esta reunión. Muchas gracias a usted. Gracias, Paulino. Y si me permite una última reflexión. Por favor. Tampoco quiero que quien escuche esto quede alarmado, porque los problemas de memoria todos los tenemos presentes, ¿no es cierto? Los tienes presente tú, lo tengo presente yo. Claro. Muchas veces uno se encuentra con alguien que conoce y no se acuerda el nombre, o bien trata de acordarse de algo que se acordaba fácilmente y eso no ocurre. Bueno, hay que habituarse a lo que pasa con los años, ¿sí? Como les señalaba, el cerebro es una víscera que envejece, y el solo envejecimiento no provoca demencia. La demencia es una enfermedad, pero uno tiene que entender que por supuesto, uno está expuesto a un declinar de la memoria. Pero el cerebro, a diferencia de la rodilla y el hígado, tiene una ventaja, y esa ventaja está que declina la memoria, pero muchas veces mejora el juicio y la prudencia. De manera que eso es lo que hace que en muchas civilizaciones, ¿no es cierto?, el viejo sea apreciado, aunque ya no tenga memoria, pero es capaz de tener más prudencia que la que tiene el joven. Entonces el cerebro envejece como víscera, pero adquiere nuevas destrezas, lo que no hace ni la rodilla, ni el hígado, ni el estómago. Y por último, una forma de diferenciar la queja normal del envejecimiento de la queja de la demencia. La leía en un artículo hace algunos días que decía: es normal que a uno se le olvide dónde deja la llave del auto, pero no es normal que se le olvide cómo utilizarla. Exactamente. Entonces, hay diferencias en esta queja de memoria que hacen un clivaje, ¿no es cierto?, entre lo que es el proceso natural del envejecimiento y el de una enfermedad como la demencia y la enfermedad de Alzheimer. Muchas gracias, Paulino, por la invitación. Muy esclarecedora esta última parte del doctor, porque evidentemente todos envejecemos. Claro. En mi caso también, todos envejecemos, se nos olvidan las cosas, pero no porque nos olviden las cosas, queridos amigos del portal, estamos enfermos, no, es propio del proceso natural de la vida. Amigas y amigos, a ustedes también un agradecimiento, un reconocimiento nuestro por su gentileza, por su sintonía, y estaremos muy pronto conectados con ustedes para tratar temas de tanto interés y con invitados de tanta calidad como el de hoy. Hasta luego, amigos, hasta otra oportunidad, hasta luego, doctor, nos vemos pronto.